Continuamos en vivo con Jesús Nova BTV, Canal 32. Qué privilegio. Un abrazo a la gente que nos ve en los Estados Unidos de Norteamérica y a todas las personas que nos ven a través de las diferentes plataformas de redes sociales. Un gran abrazo. Saludamos, damos la bienvenida esta jornada a nuestro querido amigo, hermano, escritor, investigador, escultor, poeta, hombre del mundo, Diógenes Abreu. Hermano mío, un gran placer estar contigo acá compartiendo en tu programa, y tú sabes que el placer de conversar sobre los temas que nos interesan a nosotros ha sido mutuo siempre. Largos caminos hablando sobre estos temas. Pero sale a lo gringo, tomo 2, pero quiero que empecemos a hablar de a lo gringo, tomo 1, yeah man. Así se invade un país. El anticomunismo de Juan Bosch y su relación con la CIA. Esto para mucha gente tiene que ser escandaloso, lo que estoy compartiendo en este momento. Señores, el anticomunismo de Juan Bosch y su relación con la CIA. Hablemos de este trabajo de investigación de A lo gringo, tomo 1. Sí, sí. Bueno, obviamente el tomo 1 tiene continuidad con el tomo 2, pero el tomo 1 comienza en la antesala de la muerte de Trujillo. Ahí casi la boca calle antes de que asesinaran a Trujillo, y luego continúa con todo el andamiaje, la estructura que se creó en la República Dominicana y fuera de la República Dominicana para los norteamericanos poder controlar cómo iba a ser el periodo de transición después de asesinado Trujillo, cómo se iba a desmantelar esa estructura de la tiranía y se iba a construir entonces un proceso de transformación paulatina, ¿no? ¿Y eso fue planificado antes del asesinato de Trujillo? Por supuesto. Los Estados Unidos no permitieron que se le pusiera un dedo a Trujillo hasta que ellos no tenían toda la estructura organizada de cómo iba a proceder el asunto. Todo el que quiso salirse de ahí fue sacado de circulación o echado a un lado permanentemente. Y por eso el exilio dominicano antitrujillista se terminó dividido. Un grupo de ellos quedó atado a lo que fue la revolución, o a lo que es la revolución cubana, y el apoyo a la revolución cubana y el compromiso que asumió la revolución cubana anterior al triunfo de la revolución, y otro grupo que se quedó entonces trabajando con lo que fue la estructura montada por la CIA para crear la estructura de gobierno aquí en la República Dominicana. O sea que la CIA tuvo, desde esta investigación, tú nos planteas que la CIA tuvo que ver no solamente en el asesinato, el planificación y asesinato de Rafael Leónidas Trujillo, dictador ajusticiado, como lo hemos llamado durante tanto tiempo, sino que además planificó cómo se iba a desarrollar todo post la muerte de Trujillo. Claro. Pero ¿en complicidad con quién? Porque cuando yo leo este pequeño título, el anticomunismo de Juan Bosch y su relación con la CIA, ¿Juan Bosch tenía una relación con la CIA? Todos. No me diga que todo así. Sí, están los documentos ahí. Ahí están los todos? documentos. Eso es lo bueno de ese libro, que no es lo que yo estoy diciendo, no es lo que yo estoy Pero pensando. tú estás contando algo a través de documentos. Los documentos desclasificados, pero ojo, también los documentos personales de Sacha Bollman y Norman Thomas. Sacha Bollman fue el personaje fundamental para la asunción de Juan Bosch al poder y del PRD también, ¿no? O sea, fue el elemento fundamental que la CIA utilizó para organizar todo ese aparataje, que luego terminó desmantelado por la CIA, pero esa parte se explica en el tomo 2, por qué la CIA y el gobierno estadounidense terminan desmantelando la estructura de poder del gobierno de Juan Bosch. Bueno, ahora hay que hablar un poco más tranquilo, porque ya tú lo que hiciste fue como hacemos un lío en la cabeza. Ya yo tengo 2 nudos nuevos en la cabeza.
Y pues ese título, Sí, sí, eso hay que barajarlo despacio. es provocativo, el título Sí. es provocativo. Diógenes, Juan Bosch, todo el mundo entendía que tenía una visión, una mirada no comunista, sino socialista. Ajá, y él se declaró marxista Y públicamente. él se declaró marxista. Sí, sí, sí. Sin embargo, para ascender al poder, tuvo una relación con la CIA. Un marxista teniendo una relación con la CIA, es que yo no lo puedo, no me cabe en la cabeza. Bueno, solo toma en cuenta que Norman Thomas, que era el jefe de Sacha Bollman y que era el que dirigía la estructura que ayudó a empatar al PRD y a Juan Bosch en la toma del poder en la República Dominicana. Norman Thomas era el jefe del Partido Socialista en los Estados Unidos. A ese grupo era que Peña Gómez se refería, a los liberales de Washington, incluyendo algunos otros políticos de la estructura demócrata que se hacían pasar como liberales. O sea, que desde el famoso socialismo existente en aquel tiempo en los Estados Unidos, realmente no era ningún socialista nada, sino que tenía una complicidad directa con la CIA de Eso los está Estados documentado ya, eso es súper documentado. Incluso, lo importante de ese tomo 1 es que recoge toda la documentación, bueno, los documentos personales de Sacha Bollman y Norman Thomas, y ahí está el intercambio del día a día de los documentos que ellos elaboraban para implementar esa estructura de penetración que montó la CIA a través del Partido Socialista y a través del Instituto de Estudios que se creó en Costa Rica. Se creó un instituto de estudio en Costa Rica Sí. para ayudar con la planificación. Sí, era una estructura que tenía, la función declarada era supuestamente crear líderes democráticos que pudieran participar en la transformación democrática en Latinoamérica, porque supuestamente se estaba luchando contra las tiranías en Latinoamérica. Recuérdate esa... Juan Bosch fue engañado en esto. Oh, sí, sí. Fue engañado. Sí, sí, yo creo que y fíjate por qué yo creo eso. Los documentos están ahí. Yo creo que Juan Bosch tenía una relación muy profunda con José Figueres y con Luis Muñoz Marín y con Rómulo Betancourt. Y a esos tres individuos que trabajaron directamente con la CIA en todo esto que te estoy planteando, y ya está la documentación, incluyendo los documentos personales de Luis Muñoz Marín, están ahí, ¿no? Algunos. Entonces, esas tres personas tuvieron una influencia bastante grande en lo que fue el proceso de toma del poder por Juan Bosch y el PRD. Entonces sí, obviamente Bosch creyó en que esas personas estaban honestamente ayudándole a llegar al poder para implementar lo que Bosch tenía en la cabeza, que eran ideas muy avanzadas para el momento. O sea, toda esta gente formó un clan mafioso orquestado por la CIA para engañar a Juan Bosch, quien se dejó engañar obviamente como un infante, ascendió al poder y después esta misma gente le da un golpe de Estado. En el tomo 2 entonces se explica, con documentos también, cómo se montó una operación para asegurarse que Juan Bosch participara en las elecciones del 66. Una operación montada por la CIA contando con los mismos elementos que ayudaron a que él llegara al poder, muchos de ellos, para convencer a Bosch de que tenía que participar. Pero ya eso estaba arreglado para que quien ganara las elecciones fuera Joaquín Balaguer. Oh, Dios. Ahí está la documentación también de cómo la CIA monta la operación para asegurarse que Balaguer ganara las elecciones. Entonces, o sea, hay algo que no entiendo, que me gustaría que nos ayude, porque tú hiciste este trabajo de investigación. La CIA y los Estados Unidos deciden eliminar a Rafael Leónidas Trujillo. Correcto. ¿Ok? Pero no eliminan con Rafael Leónidas Trujillo a su cortesano, Sí. quien era su mano derecha, quien era el poder detrás del poder, el que manejaba los hilos, era el titiritero en todo esto, que era Joaquín Balaguer. ¿Cómo se puede explicar que asesinan a Rafael Leónidas Trujillo, se arma todo un engranaje para que se hagan unas elecciones, se acceda al poder Juan Bosch? Hay que ser muy maquiavélico para todo esto. Darle un golpe de Estado al presidente que ellos han decidido apoyar, Claro. para
llevarlo al exilio, hacer unas nuevas elecciones para que entonces gane quien era mano derecha del dictador. O sea, es que la idea fue siempre asegurarse que hubiera una transición ordenada y acorde con los intereses de los Estados Unidos. Y ellos siempre vieron a Balaguer como una opción que garantizaba eso. Incluso recuérdate que al principio... Bosch no fue opción. Te explico cómo se convirtió Bosch en opción luego de eso. Pero Balaguer, recuérdate, cuando ajustician a Trujillo, se crea la posibilidad de un gobierno de unidad nacional y que los sectores antitrujillistas pudieran participar junto con Balaguer. Incluso comienza a funcionar eso en parte y los documentos lo explican cómo eso estuvo funcionando en parte. Pero después la gente se dio cuenta que la idea real era mantener a Balaguer en el poder y por eso se oponen a ese proceso y comienzan el empuje de que no, que Balaguer tenía que irse y que toda esa estructura había que desmontarla. La presión se puso entonces de que si no se salía de esa estructura que todavía permanecía después de morir Trujillo, ellos no iban entonces a participar en la lucha en contra de la Revolución Cubana, porque el plan siempre fue asegurarse que se montara una estructura para destruir la Revolución Cubana y atacar a Cuba desde la República Dominicana y Haití, porque incluso se montó una operación para salir de Duvalier en Haití. Y eso fracasó. Incluso ahí está documentado bien cómo Bosch participó y el gobierno de Bosch participaron a través de Cantave, cómo apoyaron a Cantave, cómo se entrenaron aquí parte de esa gente que penetraron en Haití y todo eso. Ahí está documentado también. Pero fue precisamente cuando los Estados Unidos se dan cuenta, en el 1963, eso es muy importante, y ahí está documentado también, los Estados Unidos montan una operación para ya definitivamente caerle encima a la Revolución Cubana. Y ya tenían la posibilidad de salir de Duvalier y tener el territorio haitiano listo para eso, y necesitaban que Bosch se sumara a ese esfuerzo. Oye bien. ¿Y Bosch se negó? Sí, se negó. Oye bien, ¿quién estaba dirigiendo ese esfuerzo en ese momento? Somoza. ¿Tú crees que Juan Bosch se iba a unir a un... Anastasio Somoza. Somoza, precisamente, desde Nicaragua. Oh, Dios. ¿Y quiénes lo apoyaron? Luis Muñoz Marín, Betancourt y José Figueres. Ahí es donde comienza la ruptura seria entre esos tres personajes y Juan Bosch. Incluso Betancourt llega a decir que Juan Bosch no servía para ser presidente, que de lo que debería era seguir escribiendo cuentos, porque no quiso apoyar ese esfuerzo en contra de la Revolución Cubana como se requería en ese momento. Llegan muchas cuestionantes a mi cabeza, Diógenes, porque si nosotros comenzamos a mirar entonces Trujillo, golpe de Estado, Balaguer se queda siendo un protegido entonces de la CIA. Siempre lo fue. Incluso hay una cita ahí. O sea, Balaguer siempre fue un protegido de la CIA. Siempre lo fue, siempre lo fue. Incluso cuando estuvo viviendo en New York. Hay una descripción ahí donde incluso hay alguien que describe cómo había un sistema de seguridad, de vigilancia del espacio donde vivía el doctor Joaquín Balaguer, allá en New York. O sea que siempre hubo esa posibilidad de que Balaguer fuera un elemento decisivo en los asuntos de la República Dominicana, más allá de él estar en el exilio o no. Yo pienso cómo una persona de tantas luces como Juan Bosch se deja manipular de estas cuatro personas. Sí. Es que él creyó que realmente estaban apoyándolo con seriedad y que creyeron en el proyecto de gobierno de él, Jesús. Oye lo que tenía Juan Bosch en la cabeza como proceso de desarrollo de la República Dominicana en ese entonces. En esa crisis que Juan Bosch toma el poder, se le ocurre pedirle ayuda a uno de sus más íntimos colaboradores, que después se vira contra él, para que se organizara una exhibición de arte en Bellas Artes. O sea, a esos niveles
de sensibilidad estaba Juan Bosch organizado para ayudar a la República Dominicana a desarrollarse, pensando incluso en las artes en ese momento. Pero no era eso lo que los Estados Unidos tenían como agenda principal. La agenda principal era destruir la Revolución Cubana, porque eso era lo que le interesaba. Y Juan Bosch permitió que desde la República Dominicana se ejecutaran acciones en contra de la Revolución Cubana. Pero los gringos querían más y le exigieron siempre más. Y él, obviamente, cuando se armó esa operación del 63, se opuso y definitivamente ese fue el punto. Lo tumbaron por eso. Ese fue el punto neurálgico. Sí, no fue de que porque él era comunista, porque eso ellos sabían que Bosch no era comunista. Tenían a Sacha Bollman aquí adentro, que era el agente de la CIA por excelencia. ¿Cómo que ellos sabían que no era comunista? Ellos lo sabían, Sacha Bollman estaba adentro. Se había declarado marxista. Sí, pero eso era a nivel de filosofía marxista. Ellos sabían que eso no era comunismo. Y Sacha Bollman estaba ahí dentro. La CIA tenía control a través de Sacha Bollman y Norman Thomas de la vigilancia de lo que se hacía o no se hacía dentro del gobierno del profesor Juan Bosch. Juan Bosch, que lo vemos ahí, nosotros pensamos en Juan Bosch y lo idealizamos al profesor Juan Bosch y lo tenemos como una figura de un respeto extraordinario. ¿Que lo fue? ¿Se merece todo esto, Juan Pero Bosch? claro, es que... No, yo pregunto, yo no sé, yo estoy preguntando. Sí, Aquí yo soy un preguntón. Los errores de personajes como Bosch es lo mismo que decir, bueno, se merece el respeto Camaño. Camaño cometió muchos errores, pero Camaño es una figura sólida en términos de importancia histórica. Lo mismo es Bosch, ¿entiendes? Lo que pasa es que hubo errores garrafales que contribuyeron a que se desboronara lo que era el proyecto de gobierno de Juan Bosch. Ok, vamos al tomo 2. Al tomo 2, a lo gringo. Yeah, man. Así se invade un país. La planificación de la invasión norteamericana. El golpe de Estado. El golpe de Estado contra Juan Bosch. Participación de la CIA y del exilio cubano. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿No se supone que el exilio cubano estaba apoyando a Bosch en un principio? Sí, el exilio cubano estaba dividido, porque recuérdate que por relación familiar había una parte del exilio cubano que apoyaba a Bosch. O sea, la familia Quidielo, había un cuñado de Bosch que era el jefe de uno de los grupos anticatristas en Costa Rica y era uno de los jefes mayores de eso, ¿no? Y esa parte del exilio cubano, que incluso hubo cubanos que estuvieron trabajando en el CIDES aquí, que era la estructura que dirigía Sacha Bollman, y esa gente apoyó a Bosch hasta el último momento. Pero el otro grupo que no estaba de acuerdo con todo eso, que era radical y que sí estaba de acuerdo con el proyecto de la CIA, fue que se opuso a eso. Incluso hizo un trabajo aquí de conspiración contra Juan Bosch terrible, incluyendo eso de las marchas de reafirmación cristiana y todo eso. Eso fue empujado y a veces dirigido por el exilio cubano. Dirigido, empujado por el exilio cubano. Entonces, ¿podríamos decir que Cuba traiciona a Bosch? ¿O una parte de los exiliados cubanos y me imagino que algunas personas dentro de Cuba también, que por alguna razón tenían alianzas con la CIA, ayudaron a que Bosch fuera derrocado y traicionara a Juan Bosch? Bueno, más fuera de Cuba, porque los operativos de la CIA que estaban dentro de Cuba estaban centrados en hacer un trabajo en contra de la revolución cubana a nivel interno. Ahora, el exilio cubano que estaba en Miami y en otros países de Latinoamérica, Costa Rica, Puerto Rico, Venezuela, Panamá, pues ese grupo sí, como te dije, había una parte que apoyaba a Juan Bosch, pero era porque había una relación directa ya con el proyecto de gobierno de Juan Bosch a través del Instituto de Estudios en Costa Rica y a través de José Figueres, a través de Luis Muñoz Marín y a través de Rómulo Betancourt. Ese grupo estuvo apoyando a Bosch hasta cierto punto. Luego el resto, que tú tienes gente como Máximo Sorondo, que vino a hacer un trabajo aquí de penetración y de agitación, incluso de entrenamiento
de cómo hacer este rebú dentro de la República Dominicana contra el gobierno del profesor Juan Bosch. Y esa gente pertenecía a esa estructura de la CIA. Eso está documentado, todo aquí en el libro y en los documentos de la CIA. ¿Por qué Balaguer? De eso hablamos luego de la publicidad. ¿Por qué Balaguer si habían otras figuras que gravitaban también en términos políticos? Bueno, José Francisco Peña Gómez, que también jugó un papel muy importante Importantísimo. en todo este proceso. Hablemos un poco de por qué Balaguer, por qué desde tu punto de vista o del punto de vista histórico, no Peña Gómez, porque ya esto me da otras lecturas Sí. hasta llevarme a por qué Peña Gómez no lo dejaron ser presidente. Pero claro. Ojo, Claro. pero hablamos de esto luego de la publicidad. Perfecto. Diógenes Abreu está con nosotros, historiador, un escritor, ¿verdad? Escultor, poeta, amigo, hermano. Está con nosotros aquí en vivo con Jesús Nova. No se vaya, ya regresamos. Quédese con nosotros.